Nuestra artista invitada de hoy, María Magdalena Magda Campos Pons, ha cultivado diferentes expresiones artísticas, entre las cuales sobresalen la fotografía, pintura, escultura, instalación y performance. Sus creaciones versan sobre género, religión, diáspora, historia e identidad, solo por mencionar algunos de los temas. Magda nació en Matanzas e inmediatamente viene a mi cabeza el epíteto de Atenas de Cuba, al pensar en la ciudad matancera. Dicho sea de paso, el espacio donde tuvimos el placer de conocernos. Pero Magda estará asignada no solo por la condición intelectual de la provincia en la que nace, sino también el poblado, La Vega, que es además un espacio de un profundo legado africano que está latente en prácticas religiosas, gastronómicas y comunales que enriquecerán su quehacer artístico. Magda es descendiente de esclavizados africanos de la región de Nigeria, y si no me equivoco me atrevería a aventurar que son carabalíes, los que en la novela Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde pues son aquellos resistentes, aquellos que prefieren el suicidio antes de ser subyugados. Magda además nace en 1959, Magda, perdona la descortesía, por el triunfo de la Revolución Cubana. Dicho hito signa a Magda como generación y a Magda como persona. Su generación tiene una manera muy peculiar de sentir la patria, patria con mayúscula. En palabras de la propia Magda, Cuba puede doler, Cuba duele. O sea, es una Cuba sintomática en el cuerpo, es esa isla cuerpo, cuerpo mujer, esa isla del pundiamor o espacio traslaticio que llevas contigo doquiera que vas. Magda ha cometido varias obras por encargo bajo la solicitud de prestigiosas instituciones, entre las que sobresale el Museo de Arte Moderno de New York, el Museo de Arte de Indianápolis, la National Gallery de Canadá. Ha presentado sus obras en el Guggenheim y en la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian, ambas en colaboración con el artista sonoro y compositor Neil Leonard. Sus obras se encuentran en más de 30 colecciones de museos, incluidos el Whitney Museum of American Art en New York, el Victoria and Albert Museum en Londres, el Museo de Arte Moderno en New York, el Museo de Bellas Artes en Boston, el Museo Arte Pérez en Miami y el Museo de Arte Fogg en la Universidad de Harvard. Magda ha fundado y cofundado varias organizaciones artísticas sin fines de lucros, incluyendo Ríos Intermitentes, subsede de la Bienal de La Habana en Matanzas, su provincia natal. Y también el Engine for Art, Democracy and Justice con Vanderbilt, Fisk University y el Frieze Art Museum, entre otras instituciones. Después de haber enseñado en varias universidades prestigiosas, como es el Instituto Superior de Arte de La Habana, Tufts University en Massachusetts, vino a Vanderbilt University, en donde actualmente enseña en el Departamento de Arte. Por favor, démosle la más cálida bienvenida a Magda Campos Pons. Gracias, Elvira. Mi interpretación de que esta noche tendríamos una conversación sobre asuntos culturales y sobre asuntos relacionados con la producción artística, no solo personal, pero yo pienso de como mujer latinoamericana y como mujer de origen cubana. Elvira ha mencionado muchos sitios importantes, pero se le olvidó mencionar, gracias Elvira por esa introducción, que también está la obra en el Museo de Arte de Vanderbilt. Entonces, para los miembros de esta clase, una manera muy simple de poder ver mi obra en la carne directamente es visitar el Museo de Arte de Vanderbilt, que se encuentra en el sitio del Peabody Campus en la calle 20, en la avenida 21.
Ah, yo no sé por dónde empezarles o cuál es el tópico que a ustedes les interesa. Yo sé que ustedes han pasado un semestre hablando sobre arte de Latinoamérica y arte del Caribe. Entonces, Elvira, necesitaría también un poco, si tú tienes una idea de qué aspecto fundamentalmente de mi obra tú estás interesada que yo introduzca. Bueno, Magda, primero yo creo que pudiéramos empezar sobre tu proceso creativo. O sea, ¿cómo creas? ¿Por qué? Porque en este taller, además de los textos que estamos leyendo y del arte que vamos a analizar, ellos van a crear poesía y esa poesía va a servir de base para crear un telar o un tejido, un textil, una obra textil de un formato mediano a grande. Entonces, pudiera servirnos empezar por tu proceso creativo, cómo manejas los conceptos, cómo empiezas a crear, cómo desarrollas esa parte de la obra, ¿no? Esa primera instancia. Entonces, muy adecuado y muy pertinente ese enfoque. Por ejemplo, les voy a hablar de una obra que hice en el 1993. La hice durante mi residencia de estudio de posgrado en la Universidad de Harvard. Y la realicé durante el año 93 y 94, durante mi estancia en Harvard. La pieza se llama Historia de gentes que no fueron héroes, creciendo en un barracón de esclavos. Y si ustedes tienen la oportunidad de Google, ustedes pueden hacer un Google quickly de María Magdalena Campos Pong y busquen History of People Who Were No Heroes Growing Up in an Slave Barrack. O como les dije, historia de gente que no fueron héroes and looking for a town portrait, un retrato del pueblo. ¿Por qué me gustaría hablarles de esta obra con relación al proceso creativo? Hay 2 o 3 elementos de metodologías y procesos de estructurar ideas y de formación de concepto y metodología que pienso que pueden ser valiosos para el proceso que ustedes hacen. Cuando yo empecé a trabajar en esa obra, ya yo estaba viviendo en el exilio. Significa, no sé si ustedes quizás saben, por trabajar con la profesora Elvira, que el exilio para los cubanos, especialmente para los cubanos nacidos después del 59, o en el 59, como mi caso, significó, si el exilio era para venir a los Estados Unidos, despedirse casi que para siempre de la patria. Hay muchos cubanos que vinieron a Cuba en el año 60 o 61, 62, que eran parte de la generación de mis padres, y muchos de ellos murieron sin ninguna vez regresar a Cuba. Por lo que yo he podido investigar y lo que yo he podido buscar, es Cuba quizás el único país del mundo en el cual, cuando un individuo decidía irse en el exilio, y el exilio en Estados Unidos, nunca más tenía derecho a regresar. Somos muy afortunadas ahora, mujeres como Elvira y yo, que podemos regresar a Cuba. Hay muchos otros individuos previos de la generación nuestra que no pudieron. Esta idea siempre estaba permanente en mi cabeza como un paradigma muy radical de la experiencia de exilio, porque siempre pienso y siempre he dicho que la experiencia de exilio no es nunca voluntaria. La gente se va por muchas razones, porque necesita, porque lo reclaman, porque están en descontento, pero siempre el exilio tiene una causa en la cual decisión voluntaria no es el inicio, es siempre una causa en respuesta a una necesidad, muchas veces necesidades imperativas para la sobrevivencia. Entonces, cuando me fui de Cuba, siempre me quedó esta angustia de que era muy difícil regresar a Cuba, y además por lo que yo sabía. Y tenía mucha nostalgia para decir, o añoranza, me prefiero decir añoranza que nostalgia, añoranza de Cuba. Y decidí que yo quería hacer una obra sobre la historia de la experiencia afrocubana, de la experiencia de los negros asentados en Cuba después, durante el periodo de la esclavitud, y especialmente este pueblo que Elvira mencionó en su introducción,
el pueblecito de La Vega, que era una plantación de esclavos en la que mis bisabuelos trabajaron. Para hablar de este pueblo, en el cual en el año 93 hacían muchísimos años que yo no visitaba porque mi familia se fue de la plantación y se fueron a vivir después a la ciudad. Hay otra historia de eso, pero no voy a llegar a esa parte. Yo lo que tenía eran solamente los recuerdos de cuando yo era niña, cuando yo tenía 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, que yo me acordaba cómo caminaba entre los campos de cañas, cómo iba de un sitio al otro, cómo era la estructura del pueblo. Y sabía yo en este momento, estando en Harvard, la importancia histórica de ese pueblo, porque era lo que quedaba material y físico de una plantación de esclavos en la provincia de Matanzas, que fue posiblemente una de las regiones de más importancia para el desarrollo de la sacarocracia cubana y de la historia también de sobrevivencia de la población afrodescendiente en Cuba. Entonces, ¿qué hice? Decidí que quería hacer escultura de una manera diferente. Como ustedes saben, escultura es trabajar el medio con materiales sólidos, tridimensionales, crear volumen, crear masas, crear fisicalidad. Y yo pensé, si yo tengo esta añoranza del pueblo, pero no he podido ir allí hace tanto tiempo y quizás no podré ir en mucho tiempo, ¿por qué no busco a mis familiares que aún están en Cuba y les pido que me cuenten del pueblo, que me narren sus propias memorias del pueblo, a ver hasta dónde coinciden con las mías? Y así hice. Yo me acordé de las diferentes estructuras fundamentales de la plantación de azucarera, y las estructuras fundamentales son la torre. La torre es donde la chimenea, que era para la producción del azúcar, el refrigeradero, que era el lugar donde se enfriaban todos los mecanismos y donde iba todo el agua que venía del proceso, el tanque del agua, que es un elemento muy simbólico porque es lo que mantiene sano y nutriente al pueblo, la casa formal donde vivía el máster, la fuente en el centro del pueblo. Y les pido a mis relatives, mis familiares, en este caso mi madre, mis hermanas, mis tías, mis tíos, porque mi padre ya no vivía, que me lo contaran. Y lo que sucede con esto es que, por ejemplo, mi madre me hace un recuento de cómo ella se recordaba de la torre, y me dice que la torre era una edificación muy alta, toda hecha de ladrillos rojos, y que una de las cosas que eran más impresionantes de la torre es que cuando uno se estaba acercando al destino de este ingenio, el ingenio La Vega, la finca La Vega, uno desde una distancia muy lejos observaba la elegancia de esta torre en el horizonte, y que esta torre, unida al reflejo de las flores rojas del árbol del flamboyán, producían uno de los paisajes más extraordinarios que ella podía recordar de Cuba. Bueno, estas frases que yo le estoy contando, que yo casi que me las sé de memoria porque nunca se me olvidaron, es la manera en la que yo pude usar para construir la torre. Y la torre yo la hice con estos ladrillos rojos, y lo que les puse en todas las paredes son los textos de lo que me contaba mi madre. Claro, yo no pude hacer la torre del tamaño de la torre del ingenio porque no hay manera, pero lo hice en la escala, descalando en proporción al espacio de una galería. Lo mismo con la fuente. La fuente era como casi todas fuentes del centro de una ciudad o de un pueblo, y mi hermana más pequeña me hizo una historia que decía: en la fuente nos poníamos a jugar como hacer ring around the rosy, nos poníamos a dar vueltas alrededor de la fuente, y pasábamos mucho tiempo ensartando guirnaldas
de flores de maravillas y nos las poníamos para adornarnos el cuello como collares y nos las poníamos en la cabeza como tiaras y coronas cuando jugábamos a princesas y a reinas. Bueno, ¿qué yo hice? Exactamente uso este texto, pero al mismo tiempo construyo esta forma que en el centro tiene una depresión de cristal simbolizando el agua. Lo mismo con las paredes del barracón. En las paredes del barracón pongo las voces de muchos de mis familiares que me contaban diferentes aspectos de la arquitectura del pueblo. Entonces, por ejemplo, una parte que está toda hecha en tabletas de vidrio es contando que había un tanque del agua y que en el tanque del agua quedaba la campana de la esclavitud en el ingenio, que era la campana que se tocaba para llamar a los esclavos a levantarse, a tomar el descanso y a terminar la jornada. Y que como esa campana de la esclavitud aún se tocaba en el pueblo desde el tanque para anunciar nacimientos, bodas, emergencias, y que seguía teniendo una presencia vívida en la vida del pueblo. Toda esta historia verbal recolectada con diferentes miembros de la familia, y les cuento cómo la recolecté. La recolectaba por llamadas telefónicas, la recolectaba por notas que me mandaban mis familiares, la recolectaba por casetes que pude tener cuando iba, porque acuérdense que yo no podía ir a Cuba. Cuando algún otro individuo que iba de alguna parte del mundo, yo los mandaba a llevarle un paquete de medicina, de cosas esenciales a mi familia, iban y hablaban con mi mamá y con mis hermanas. Para mí esto fue una cosa muy interesante porque pienso que fue la primera vez en mi vida que yo hacía escultura. Toda la pieza es hecha de cerámica, de hierro y ladrillos y cristal. Era la primera vez que yo construía un objeto tridimensional cuya referencia para su creación eran la narrativa oral muchas veces y algunos artefactos con manifestación de narrativa escrita, porque no era mucho, era más que nada narrativa oral. En el proceso creativo, para mí esto fue muy importante, porque casi que reversó la producción y la manera en que se hace escultura. Escultura es un material sólido en el cual se añade o se extrae. Es un proceso de adición o sustracción de volumen, de masa, para crear una forma elegante o suntuosa o voluptuosa o muy formal o radical en el sentido de la agresividad o de la voluptuosidad. Y aquí yo me veo creando toda esta instalación, porque es una instalación, toda usando como metodología de información y de concepto la narrativa oral. Y específicamente, no solamente el proceso de narrativa, pero el proceso de colaboración y de colaboración de una manera muy peculiar con la familia. Generalmente esa pieza, que debo decirles ahora con tanto orgullo que en este momento está negociándose para comprarla un museo muy importante en los Estados Unidos, ¿cuántos años después? La hice en el 93, hagan la matemática, como 28 años más tarde, se está vendiendo a un museo y está hecha con todos los miembros de la familia, que no son artistas, que no eran artistas, que no pensaban de arte, pero sin la información, sin la recolección de sus memorias orales, de su memoria, de sus experiencias en el espacio, donde tampoco ellos siguieron viviendo. Entonces, ¿qué veo aquí? ¿Cómo les puedo decir y explicarle un poco el valor para mí de esta metodología? Que no solo recurre de nuevo a un elemento muy importante de valor histórico en las comunidades afrodescendientes, que es que la tradición oral fue una de las tradiciones más importantes para mantener información y para mantener tradiciones en África. Y que esa escuela de tradición oral
que es tan importante específicamente en el West África, de donde vienen mis ancestros, en la región de Nigeria y Yoruba, que esta tradición de alguna manera reaparece y se reinventa, se reestructura en el medio del siglo XX, a finales del siglo XX, a través de esta conversación entre familia y creador en el contexto de mi estancia, nada más y nada menos que en la prima de las universidades de alto enseñanza y de alto rango en el mundo occidental. Entonces, esto pienso que es un ejemplo. Claro, el ejemplo es mejor ilustrado si ustedes buscan la pieza y la ven. Historia de gente que no fueron héroes, a Town Portrait en Matanzas. Ahora, ¿por qué le llamo a Town Portrait? ¿Por qué le llamo el retrato del pueblo? Porque fue un retrato hecho con las tomas, con las imágenes que capturamos todos los miembros de las familias y que con la síntesis de las narrativas y de las explicaciones y de lo que se recordaba cada uno, logramos reestructurar de nuevo una imagen compelling de qué es la imagen esta de este pueblo, el town de La Vega, que todavía existe, o todavía ustedes pueden visitar un día a la provincia de Matanzas, van por la carretera central al municipio de Manguito, de Calimete, van a 15 kilómetros del pueblo de Colón y van a encontrar La Vega. Ahora, si ustedes están en el internet y ustedes van a Google Maps, ustedes van a encontrar La Vega. Van a encontrarlo ahí, van a encontrar Manguito, y este es el proceso creativo, por un ejemplo, que yo pienso que sería interesante compartir con ustedes y en el proceso que ustedes están haciendo de crear los dos un elemento material visual, pero al mismo tiempo un documento narrativo a través de la escritura. Otro ejemplo, no sé si esto es suficiente, Elvira, o si tú quieres que yo me mueva, quizás pueda hablarle, dígame. Fluye, tranquila. Pienso que entonces esto es un ejemplo de una obra escultórica, ¿no? De una obra escultórica. Quiero ponerle en el mismo tema de la idea de la historia y el sitio geográfico y el sitio geopolítico también y económico de la sacarocracia, de la industria azucarera en Cuba. Les quiero mencionar otra obra que esta obra se encuentra, y la pueden ver igualmente en el internet, se encuentra en la colección de Harvard Museum y se llama Sugar Bittersweet, y azúcar dulce y amarga. Tengo siempre una relación muy difícil con el azúcar. Nunca me gustó. No comía caramelo de chica. No me gustaba jugos con mucho azúcar. Siempre le tuve rechazo al azúcar. Y no sé, a veces tengo esta cuestión si será un rechazo histórico, ancestral o en el DNA, pero no me gustaba el azúcar. Y entonces, azúcar dulce y amarga es un poquito. Esa es azúcar dulce y amarga. Y de azúcar dulce y amarga me inspiró también con dos cosas. En la historia de la trata, en la discusión de la trata, en la discusión del pasaje transatlántico, de toda la historia tan compleja que creó, siempre hablamos y siempre discutimos el rol del colonialista blanco y de la implicación de la crueldad y de la imperialista fuerza del colonizador. Pero cuando yo era joven también me preguntaba, ¿cómo es posible que tantos esclavos en el continente negro fueron capturados? ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es que pasó eso? ¿Y cuál fue el rol de algunos de los hermanos, ¿no? De las tribus africanas? Y esta obra es una reflexión sobre eso. Esta obra es indicando un poco
que no había esclavitud también sin la ayuda y la participación corrompida, condición humana de colonialistas y una lucha de clase interna dentro del continente africano que permitió que algunos africanos accedieran al acceso y a la venta de sus coterráneos, definitivamente. Y entonces, esta pieza, yo colecciono cosas. Por mucho tiempo coleccioné banquetas, sillas, butacas, muebles tribales africanos que están casi todos en esa obra. Y también spears, flechas, lanzas y flechas. Me gustaban ambos por el aspecto arquitectónico. La flecha es un dibujo bello. Una flecha siempre es una imagen un objeto que es beautiful en el sentido de la investigación lineal. Y las butacas y sillas y banquetas y bancos tradicionales africanos son maravillosos porque cada uno puede ser en sí mismo un edificio. Si usted lo pone en una dimensión gigante, son los edificios más extraordinarios que no se han construido nunca en el planeta prácticamente. Y eso me emocionaba y los tenía coleccionando. También tengo en mi familia ancestros chinos y también colecciono cosas chinas. Entonces, en esta colección de lanzas y sillas, hay algunas lanzas que son, hay algunas sillas que son africanas. Y la historia de Azúcar Dulce y Amarga es hablando de, por una parte, la extraordinaria experiencia de la diáspora, que es la que me permite a un individuo como yo hablar con ustedes u otros que quizás están en ese cuarto, en la clase, que también tienen ancestros descendientes afrodescendientes. Y al mismo tiempo, la historia de exilio forzado, la separación, la ruptura dramática que el exilio produce, este exilio no seleccionado, no diseñado por el individuo en el proceso de la trata. Y lo que yo hice con la pieza es crear esta experiencia de como cuando yo era niña, que caminaba entre los cañaverales, que son campos estructurados como quizás los campos de maíz o de trigo en las praderas en América, y muy organizados, muy estructurados, y en el paisaje y en la memoria de una mente joven, unas cosas monumentales y muy elegantes. Pero al mismo tiempo que hay este elemento elegante, bello, está este elemento socavado y corrompido de lo que fue toda esta historia de la trata y de la implicación para los pueblos y la gente que fue oprimida de la trata. Entonces, yo jugué en esta pieza con materiales que siempre me han interesado. Materiales que ya están hechos, que ya están listos por el toque de alguien anteriormente para una función diferente, y materiales que están por descubrirse. En los campos azucareros de Cuba y de toda Latinoamérica y donde quiera que haya azúcar, hay un tipo de caña de azúcar, hay un tipo el gras, como saben, la caña de azúcar es simplemente no me acuerdo cómo decir gras en español ahora, pero es dígame. Es un césped alto, es un césped gigante. Eso es lo que es la caña, es un césped gigante. Pero hay un tipo de caña que se llama, un tipo de césped que se llama cristalino, como cristal, como el glass, cristal. Y esto a mí siempre me llamó la atención, de que hay un tipo de caña de azúcar que se le llama cristalina, y cuando uno la pela es casi transparente. Si usted la pela y la pone en contraste con el sol, es totalmente transparente y deliciosa también, es fría. Cuando uno la corta, la pela y la prueba, porque el azúcar, aunque el terreno esté súper caliente, mantiene una temperatura
mucho más baja en el sentido de calor y frialdad. Y eso todo me interesaba. Cristal, como el cristal. Pero en el mismo proceso de hacer azúcar es muy similar al proceso de hacer vidrio. El azúcar se hace llevando una temperatura muy alta, líquido, y después fosilizarlo, bajándolo muy despacio a temperatura baja. Y el vidrio es lo mismo. Se coge arena y sílica, se licúa con temperatura muy alta y para solidificarlo después se baja a temperaturas muy lentas. Esa idea de producir estos dos materiales tan lejanos, tan separados, de formas similares, siempre me llamaba la atención. Entonces, esta pieza son como césped hecho con estructuras fundidas de dos materiales, cristal y azúcar. Y si usted está dentro de este cuarto, usted está oliendo el azúcar porque huele muy intenso, pero usted tiene que ser realmente un especialista para discernir qué objeto es azúcar y qué objeto es glass. Y en esa proximidad también yo encontraba algo realmente muy patológico prácticamente, que azúcar pulverizada en su forma más fina, sacarosa, es igual en la densidad, el color, la presencia de glass igualmente pulverizado. Y hay momentos en diferentes grados de solidificación y pulverización del cristal y el azúcar que son iguales, totalmente iguales. Bueno, esto me parecía algo realmente almost fatídico en la propia definición de la morbosidad y de la implicación de peligro en un sentido y al mismo tiempo de la belleza y de la elegancia y del azúcar. Y esta pieza es al mismo tiempo que una proclamación y una declaración de concepto sobre las complejidades del azúcar como producción, del azúcar como materia, del azúcar como elemento químico en el cuerpo, además que mata en exceso, y también la implicación de el cristal como un material que puede ser de las dos cosas, elegante, bello, pero delicado, frágil, dangerous y al mismo tiempo también venenoso. Entonces, es al mismo tiempo una conversación formal y al unísono una implicación conceptual de los aspectos cómo se confronta y cómo se estructura esta idea. Sobre esa es azúcar dulce y amarga. Magda, de tu intervención se desprenden, yo estoy segura que los participantes tienen muchas preguntas, pero yo quisiera arrancar la pregunta con dos elementos. Yo veo uno que las piezas tienen una distribución espacial. Esta es mi primera pregunta, me gustaría, porque ya tú aludiste a cómo estás de alguna manera recreando este tipo de gras o hierba o planta, ¿no? Y de alguna manera, la manera en la que tú dispones las piezas me llevan a pensar en esto, pero también me doy cuenta cuando hablas del proceso del azúcar, del proceso de doblegar o crear el vidrio, ¿no? Que hay una investigación detrás. Entonces, mi pregunta va en estos dos sentidos. Uno, ¿cómo es tu proceso de investigación para la creación de tus piezas? Y dos, ¿cómo manejas el espacio de la exhibición? ¿Qué tienes en cuenta para planificar espacialmente tus piezas? Bueno, Elvira, el proceso de investigación, paso mucho tiempo investigando materiales históricos, referencias históricas en relación con estos procesos y la historia
de los enclaves y los asentamientos, no solamente de esclavos, pero azucareros. Pienso que he visitado casi todas los centrales azucareros de la provincia de Matanzas sin que falte uno. He estado en estos espacios, he tomado fotos, he grabado conversaciones, videos y también he usado muchos referencias. Un libro que fue muy importante para mí temprano en mi investigación sobre esto fue el libro de Manuel Moreno Frajinal, El Ingenio, que es una obra muy importante sobre la historia de Cuba. Pero también, Elvira, he usado mucho la historia de la familia. Crecí en una plantación azucarera, sembré caña, corté caña, vi a mi padre y a mis tíos sembrar y a mis tías sembrar y cortar caña. He visto todo el proceso desde sembrar la caña hasta procesar el azúcar. He visto los accidentes que produce la producción de azúcar. He visto la miseria que produce la producción de azúcar, el esfuerzo extraordinario. Entonces, el principal archivo que yo he usado en mi obra es el archivo de la familia Campos Pons. Es la historia, realmente el testimonio de una familia que se estableció en Matanzas con diferentes ramas en la provincia de Pinar del Río y que tiene en su composición nigerianos que llegaron a Cuba y sabemos cuándo llegaron y dónde llegaban. Y mi padre todavía hablaba Yoruba directamente porque su abuelo le hablaba siempre en Yoruba. Y también los chinos que llegaron como parte de otro momento. Entonces, uso mucho el archivo. He investigado en el archivo de Matanzas mucho. Me fui al archivo de la ciudad de Bahía en Brasil, que tiene una relación muy importante también con las rutas de regreso y las rutas de escape de esclavos libres que regresaron a África, incluyendo la familia Campos. Entonces, donde quiera que voy, donde quiera que estoy, ahora mismo estoy totalmente metida en una investigación sobre la industria azucarera en los Estados Unidos y estoy mirando y leyendo y buscando información sobre esto. Pienso que hay muchas fuentes que pueden ser de valor para la investigación. No he puesto todavía todo el énfasis en los archivos que tenemos en Vanderbilt, que son muy importantes. El archivo de Slave Societies que fundó Jane Landers es uno de los archivos más importantes de este material, pero es una de mis áreas de investigación. Y vivir en Nashville y haber venido del norte a Nashville es una transición muy importante para la investigación y cómo uso la idea de el lugar donde vivo y el sitio donde vivo como un espacio para buscar y para investigar. Tengo, por ejemplo, ¿cómo archivo mis materiales? Bueno, muchos en la computadora, pero también muchos en mis libretas de notas. Tengo libretas de notas y casi que a cada una investigación dedico una libreta. Y también hago muchos dibujos para investigar, para en el proceso de acumular información. Cada idea, cada cosa que encuentro, cada cosa que descubro, yo siempre la anoto, le hago fechas, días, lugares. Hay muchas cosas que son un recortico de un papel de algo que encontré en un sitio que después lo voy a encontrar. Les voy a poner un ejemplo de una obra completamente desvinculada del azúcar y después regreso, Elvira, a tu pregunta de cómo uso el espacio. En el año 1988, cuando yo era estudiante en el programa de máster de Mass College of Art, yo descubrí la obra de Remedios Varo, un artista surrealista de origen español que vivió en México. Remedios Varo, pues con B corta.
como Victoria. Y Remedios Varo hizo una obra muy importante que se llama El nacimiento, el nacimiento de las aves. The Birth es la que está en la última línea, Elvira, en la segunda, donde ella está sentadita en una mesa. Esa obra. The Birth the Bears. The Birth, el nacimiento de los pájaros. Esa obra a mí me dio un impacto, porque cuando yo era muy chica, muy niña, en el pueblo de La Vega, durmiendo en mi cama, un owl se me apareció en la ventana de la casa, en la ventana del cuarto, y la imagen de tener una lechuza, que es como le decimos en Cuba, una lechuza mirándome cuando yo estaba en la cama, yo no sé cómo explicarle, era surreal. Y se me quedó siempre esa imagen en la mente. Cuando yo veo esta obra, fue como si fuera una aparición. Yo había visto esta imagen antes. Me enamoré de la obra, pero me enamoré del objeto que ella tiene al lado, donde ustedes ven que son dos huevos, hechos de esos dos huevos, y los huevos están conectados a un sistema de tubos, y esos tubos van a una ventanita que sale para el espacio fuera de donde ella está sentada, y le echan los colores primarios en la historia del color en la pintura. Le echa rojo, azul y amarillo, que son los colores para hacer todos los colores, excepto el blanco, que no es color. Y de ahí ella está pintando con este instrumento en el pecho, y lo que ella pinta sale volando. Bueno, esta obra a mí me ha enloquecido. Y yo hice un dibujo en ese momento, en 1988, de esta obra, que decía, ¿qué sería si yo pudiera ser el objeto que ella pintó en cristal? Ahora, si tú vas al año 2016 y busca Alquimia del Alma, María Magdalena Campos Pons, Alquimia del Alma, al Peabody Essex Museum, tú vas a encontrar ese objeto que yo vi en el año 1988 y que puse en una libretica de nota, si yo pudiera hacerlo en cristal, porque ella lo imaginó en cristal, pero nunca lo hizo. Alquimia del Alma es el primerito en la primera fila, ese. Entonces, ese objeto que tú viste antes en la obra de Remedios Varo, ahora yo aquí me lo cojo y lo reinterpreto de esta manera. Como ustedes ven, por supuesto, yo no lo puedo hacer exactamente como lo hizo ella porque no tiene sentido, pero los dos objetos fundamentales, los dos huevos unidos con esta estructura de pipes que va a coger algo del aire, está en el espacio. Me costó del año 1988 para el año 2016 para realizarlo. Entonces, en todos esos, qué sé yo cuántos años, ¿no? Entre pensar la obra y hacerla, están todos estos increíbles elementos que son parte fundamentales del proceso de creación. Por supuesto, yo no quiero que ustedes tomen este ejemplo preciso para el proyecto con la profesora Elvira, porque ustedes no tienen tantos años para terminar. Porque entonces esto no va a ser bueno. Pero les quiero dar el ejemplo real del proceso también de incubación. De maduración, de incubación. De incubación, de maduración que toma a hacer una obra. Y que en mi caso a veces toman 20 años, 30 años. Claro, ya no tengo, como Elvira les dijo en el inicio, nací en el 59. Estoy también apurándome, como están apurándose ustedes con el semestre. Porque dicen que 20 años no son nada, pero 60 ya lo son. Magda, creo que aquí, por ejemplo, usaste el color azul. ¿De alguna manera tiene que ver con Yemayá o estás asociando? ¿Por qué seleccionaste el azul cuando en el de Remedios Varo vemos que tienes un color más ocre, más verdoso? ¿Verdad? Bueno,
Ah, porque los misterios del azul, los misterios de Maya, los misterios del universo, los misterios. ¿Sabes que la Tierra es azul cuando se ve desde el espacio? No sabía. Totalmente azul, es una pequeña bolita azul. Y entonces, sí, pero sí, puedo decir que realmente directamente puedo decir es siempre referencia a Yemayá, que me interesa, que me Y emociona, que para me los que no sostiene. saben, porque bueno, en el caso de nosotros como cubanas es un referente muy común, Yemayá es la deidad del mar. Se conoce como el vientre del mundo, es una deidad de la fertilidad, fue la madre adoptiva de los Ibeis y además es una deidad que está representada en el imaginario católico con la Virgen de Regla, ¿no? Y que la Virgen de Regla, de alguna manera en su recreación, al tener un bote con 3 personas que están pidiendo auxilio, entre ellas un blanco y 2 negros, pues de alguna manera es aquella Virgen puente, ¿no? Y también es una Virgen que se representa negra, ¿no? Yeah. Tú podrás hablar más de eso, Magda, que yo. Así que No, pero empieza que ya a tú lo dijiste todo. También es también las poblaciones del Caribe, las poblaciones de los afrodescendientes del Caribe y del Atlántico, la ven como una madre protectora porque el pasaje del Atlántico de los cuerpos negros no fue humano, no fue un viaje diseñado para los humanos. Entonces, todos los afrodescendientes pensamos que somos gentes de extraordinario DNA, de extraordinaria resistencia, de extraordinaria capacidad para sobrevivir. Entonces nos creemos, sí, que somos seres casi que dotados de capacidades extraordinarias, porque ese era un viaje que era diseñado para matar. Y realmente los colonialistas no calculaban el daño, lo que pasaba a esos cuerpos y muchos millones de africanos no llegaron, ¿no? Entonces, Y hablamos de eso en nuestra clase, porque analizamos el tema de Nancy Morejón, mujer negra, y estuvimos hablando precisamente de ese tránsito transatlántico, ¿no? los que no llegaron, que los que no llegaron fueron muchos, millones. Entonces también el océano, ese Atlántico, no hay más cuerpos en el Atlántico como lo hay de descendientes africanos que se convirtieron en material de ese océano, en esa trata. Entonces puedes responder la pregunta del espacio para entonces yo pasar a dirigirte preguntas de nuestros participantes para no robar mucho tiempo y no agotarte tanto. No, acuérdate que soy, bueno, de las clases, de los tópicos que yo enseño en mi cátedra Vanderbilt es arte de instalación. Y el arte de instalar es el arte que se centra no en la creación de un objeto único, pero que se centra en la idea de que un espacio y la percepción y la participación con una obra requiere numerosos momentos y entidades y experiencias. Por ejemplo, en la obra que vieron eh, Azúcar, Dulce y Amarga, cuando usted entra no solo es la estructura esta que estructura como un gran grid, pero está enfocado y enfatizado en cómo se planta los campos de azúcar, que se plantan de una manera muy regular para ser eficientes, se plantan en líneas muy rectas para que cuando se está cortando se pueda cortar y seguir con eficiencia. Si se hace en círculo, atrapa la mocha y el cuerpo. Entonces, una línea, single file, una línea, otra línea, otra línea, de esa manera muy mínima, que es como se hace. Por eso se llaman guardarrayas y las guardarrayas son los espacios entre un campo y el otro. Cada línea de la caña tiene como 1 metro de separación, que es el espacio suficiente para dar espacio para el cuerpo del hombre y para la mocha, porque el espacio se utiliza radicalmente eficiente. Bueno, este principio en la instalación del arte crea experiencias diversas.
cuando usted entra a mi obra, Azúcar Dulce y Amarga, no solamente ve, usted también huele. Y lo que huele es azúcar. Entonces, en este momento, la experiencia que tenía el visitante de ir a los museos y pararse enfrente de una pintura y a mirar la pintura o a mirar el dibujo o a mirar el grabado o a mirar la fotografía o a mirar la escultura, también está estimulada por esta otra presencia, este otro elemento sensorial que es el olor. Integra y eso crea todo una especie de relación de cómo se mueve el cuerpo. En instalación nos referimos que el artista, en este caso yo, el creador o otro, hace toda una coreografía. ¿Dónde quiere que entre el visitante? ¿Dónde quiere que se pare? ¿Por dónde quiere que se mueva? Y decide preámbulo de la presencia del individuo toda esta pasaje de salidas, de entradas, de momentos de esperar, de momentos de continuar. Yo no soy totalmente radical en el sentido yo tengo una relación muy simétrica con relación al espacio. La mayor parte del tiempo invito a la gente a estar de pie o a estar sentada, o yo no hago que la gente tenga que bajar y mirar, agacharse. Hay artistas que hacen eso. Hay artistas incluso que te ponen la experiencia de tu cuerpo pasando por estructuras que son físicas, que te alteran la sensación de la piel, la sensación de la dirección de dónde estás, qué estás tocando, encima de qué estás parado. Entonces crea, estimula y enhance y le da un poquito más de topicidad a la experiencia de ver y de sentir y de experimentar. He usado muchos elementos de sonidos. Como decías, trabajé por muchos años con mi pareja de mi ex esposo, que vivimos juntos 30 años, con sonido. Entonces también a veces estás invitado a escuchar y a veces hay muchas obras mías en la cual la gente termina tarareando las cosas que hay en el sonido porque los invita y los hace de una manera que inconscientemente el visitante se engancha, se entrega con esos elementos. Entonces a eso le llamamos como concepto arte de instalación. Excelente, Magda, de verdad, muchísimas gracias. Entonces yo voy a pasar a las preguntas que tenemos de los participantes. No quiero acapararte, ya te acapararé en otro momento. Entonces, muchachos y muchachas, niñas y niños. Sí, por favor, Ángeles. Ángeles, proyecta la voz para que te escuchen. Sí, estoy impresionada y estoy inspirada y muy pocas veces ha valido tanto que yo haga algo como estar en esta actividad. Por conocer a gente como usted que hace que me conmueva con todo esto, pero la pregunta es, decía, esa búsqueda, de lo que dejó y lo que vive acá y sus parientes y que le platicaban y las obras que ha hecho y toda su investigación. Y sé que no va a parar porque, porque creo que es un tema que le apasiona realmente, pero ha llegado un punto en usted que se venza, que diga tengo que parar porque la veo que es activa y que hace muchas cosas, pero he llegado a un punto emocionalmente que sienta, no sé, por tristeza, por dolor, por todo eso, que usted tenga que parar, llorar y aunque después venga, pero ese que diga, ya Señora, he llorado mucho. Hoy pasé casi todo el día llorando. Sí. Qué lindo que ustedes me hacen reír con ustedes de eso. Realmente, hoy pasé casi todo el día llorando porque Cuba me duele. Pero pienso, mire,
hacer arte. Yo cuando enseño arte hace muchos años y tengo extraordinarios estudiantes, pero arte es vocación. Es totalmente vocación, es totalmente un llamado, ¿no? Yo siempre digo que me llamaron, y cuando me llamaron a ser repositor, a recibir cierta información y a recibir cierta capacidad de ver y de compactar lo que veía en una imagen para regresarla. Eso no es una selección que yo hice, esa es una selección que me dieron. Entonces, hacer arte, cuando se dedica la vida a hacer arte, que es lo que yo he hecho, a veces con resultados y a veces sin resultados, pero se sigue. No, nunca me he cansado, aún no estoy cansada. Sí he llorado mucho, sí he pasado un momento de desesperación absoluta, pero todo eso me ha dado más fuerza y energía para hacer arte y para seguir. Como no tengo 20 años, ahora pienso con mucho más cuidado, cautela, ¿qué hago después? Porque pienso, el tiempo, a los 20 años no se ve el tiempo al frente, es todo el tiempo, pero a los 62 años no es todo el tiempo está detrás y es el tiempo que queda, ¿no? Sabemos que los humanos no vivimos hasta ahora más de 110, 115, los muy dichosos, extraordinarios. Entonces, el tiempo que queda es un tiempo muy preciado y es un tiempo que pienso que eso es lo que le llaman experiencia, wisdom. Yo todavía no tengo ninguna experiencia ni wisdom, pero pienso que lo que dicen es eso, que es que uno aprende a ser mucho más eficiente con el llanto, con el dolor, con la alegría, con la empatía. Uno piensa, el cuerpo no solamente se pone en diferentes formas, pero se hace mucho más esponjoso para aceptar, para asumir, para entender. Es una cosa bellísima ponerse viejo o ganar madurez, porque es una cosa extraordinaria, extraordinaria. La belleza de envejecer es algo extraordinario y es un privilegio, porque no todo el mundo envejece y no todo el mundo envejece productivo. Entonces, no, yo soy como, no sé, díganme un nombre de algún animalito devorador. Yo devoro todo lo que pueda y a una velocidad, Eres una polilla, ajá, literalmente. soy una polilla comiendo libros. Mira, yo duermo, yo le decía a una amiga, y les cuento esto porque es sobre el proceso creativo. Yo estuve casada por muchos años, 30 años. Desde que llegué a Nashville estoy divorciada. Duermo rodeada de libros. Mis novios, mis amantes, son un montón de libros y un montón de páginas para dibujar. Y todos mis libros espérense que les voy a enseñar uno. Voy a buscar uno, no se vayan. No se vayan que les enseño uno. A ver, porque no es difícil. A ver, mira, aquí tengo dos, ¿no? Dos de los que duermo con ellos. Entonces les voy a enseñar una página de uno y una página del otro. Y porque esto sí es proceso creativo, importante y valioso, porque es la manera en la que usted puede, por ejemplo, la señora que me preguntaba si lloro, sí lloro. Y cuando lloro mucho, también rezo todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Por ejemplo, esta es una mañana que me levanto y cuando me levanto, en mis pijamitas, le abro abro los brazos al universo porque tuve un sueño maravilloso. Y hago un dibujito, ¿no? No sé si pudieron verlo bien porque es tan difícil.
Pero, a ver, pero esta otra página es que estoy durmiendo y tengo ideas, inmediatamente las voy a escribir en mi libro. Ese es el libro rojo. Ahora, este libro, este otro libro, es un libro que empecé en junio 30 del 20 y se llama La limpieza de Cleaning. Y entonces, en este libro hay cosas insignificantes a veces. Entonces, no sé qué es lo que yo estaba pensando ese día, pero era el día 7/5 del 20 y hago un dibujito sin ningún sentido. Es una pequeñita cosa que estoy viendo en mi mesita al frente mío. Un vaso de agua con mis espejuelos. A ver, no, me da risa, porque los estoy pero esto, por ejemplo, es una pieza que no he hecho todavía, pero la soñé y la dibujo inmediatamente. ¿Qué son esos? ¿Vasos espirituales, bolas espirituales en mesa? Vasos espirituales. Sí, y ustedes son los primeros que los están viendo, porque me preguntaron eso y les digo. Y entonces, en esto esto es un dibujito de una idea de esto, de nuevo, el océano, pero es un tornado, porque aquí hay tornados, pero es de agua, que también existen en la... De esos tengo como, no sé cuántos, 30, 20, 40. Una de nuestras participantes nos pregunta por el chat si todas tus obras de arte están basadas en vivencias. Muchas en sueños, y los sueños son vivencias de vida anterior o futura. Muchas gracias, Magda. Otra pregunta, si tenemos por aquí a Claudia y Marcela. Sí, Claudia. ¿Cuándo descubriste que eras una artista? Muy chiquitica. Chiquitica. ¿Puedes narrar? ¿Recuerdas el momento? No. el momento no me acuerdo, pero tuve un privilegio de atender una escuela primaria que me enseñó una maestra que fue educada con un sistema como Montessori. Se llamaba Carmen Lidia Escobar Menéndez. Y ella pasó del 3er grado para el 4º grado, para el 5º grado, para el 6º grado con mi clase. Y con esa maestra aprendimos danza, música, artes visuales y teatro. Y yo hice mucho teatro, hice mucha danza. Todavía me acuerdo, no lo voy a hacer hoy, porque lo he repetido en tantas conversaciones. Todavía me acuerdo las líneas de la obra con la que ganamos el premio municipal, regional, provincial, de todas esas historias. Y fue una educación muy interesante. También en la clase con esa maestra aprendí a bordar, aprendí a coser, aprendí a hacer notas de gracias con letra Palmer, aprendí a hacer sobres fabricados por nosotros mismos, los chicos, y decorados por nosotros mismos para decir gracias. Entonces, es un sistema de educación que en Cuba le decían normalista, y fue una mujer extraordinaria. Todos los estudiantes que estuvimos en esa clase con ella han hecho cosas interesantes, son ingenieros, arquitectos, médicos, abogados. Yo fui la que artista, pero ella quería que también fuera o abogada porque yo era muy leguleya, tenía muy buena memoria. Ella me puso de teaching assistant porque yo era muy inquieta, tenía attention deficit disorder, pero no me dieron medicina, me dieron actividades increíbles. Y entonces fue ahí con ella que descubrí que me interesaba el arte. Y empecé a estudiar, esto es lo interesante, que nunca la gente, muy poca gente lo saben, pero muchas también, que empecé estudiando primero música. Y después de estudiar música decidí que eran las artes visuales realmente lo que me interesaba. Entonces, esa es la historia. Pero empecé a estudiar arte cuando tenía profesionalmente, y no paré a los 13 años.
Uy, ¿qué instrumento, Magda? Oboe. Oboe, uf, Wow. el oboe, tan difícil. Más, ¿se puedes hacerle tu pregunta? Bueno, Magda, me encantó cómo hablas de tus ancestros, cómo vibras con ellos y cómo los honras. Eso me inspira demasiado. Oh, Gracias por gracias. compartir ese amor y esas cosas. Mi pregunta es, tú haces performance, escultura, fotografía, imágenes. ¿En qué parte de tu proceso decides cuál aplicar o si en algunas obras las unes, las mezclas? Sí, muy linda pregunta. Y primero decirte bendiciones, Yashe, por tu mención a los ancestros. En algunas obras los mezclo todos. Por ejemplo, hay una obra que yo hice en el 1998 para el Museo de Arte Moderno de Nueva York que se llama Spoken Softly with Mama. En español, hablando suave con mamá o hablando dulcemente con la mamá. Y Spoken Softly with Mama es una obra que es un homenaje a las mujeres de la familia, a las mujeres que trabajaban en la familia y que trabajaron casi siempre para otros, también para ellas. Las mujeres de mi familia fueron muy bellas, eran las de las anteriores y las de ahora. Mis hermanas también son muy lindas y mis primas. Y Spoken Softly with Mama es la primera en la arriba, la de abajo también. Es una obra que es como un altar. No sé si ustedes conocen los altares en el Caribe. Claro, no, yo hice un altar un poquito más complejo, pero es un altar y todas las imágenes que están paradas son estructuras de tablas de planchar aumentadas, agrandadas, pero es una de las originales es exactamente la tabla de planchar que en la que planchaba mi abuela. Y esas tablas de planchar las vestí con telas muy bellas, organza, satín, gabardinas, y en ellas en ellas hay transferencias fotográficas, bordados y proyecciones de video. Todo lo que está en el piso son las planchas y los trivets, los platicos para poner la plancha para que no queme la tela, donde uno la pone, se me olvidó cómo decirlo en español, donde lo pone a descansar. Entonces, en esa obra hay video, fotografía, bordado, escultura, porque todas las planchas en el piso son fundidas en cristal de vidrio y sonido. Y los videos que están proyectados en las superficies, si tú enseñas el otro, Elvira, el segundo que tiene menos imágenes, se ven más cerca. El que estaba abajo, ups, se movió. Está aquí en el medio, no, en el otro lado. En el otro lado, sigue esa. Esa, por ejemplo, tú verás que las planchas, ese detalle es bueno, el detalle que está al lado. Ese detallito arriba, no, el de arriba, ya. Puedes enseñar los tres detalles porque son buenos. No sé si te deja hacerlo. Ok, por ejemplo, ahí tú ves la relación. Hay dos imágenes que están, que son fotos. Ese es video. Ese es un video, pero las otras dos son fotografía. Pero encima de la fotografía hay otra tela que está bordada. Y entonces, aquí están todas las cosas mezcladas y los performances son, cada uno de los videos son como 10 minutos, 11 minutos, 29 minutos de film. Eso es mucho para film. La obra entera tiene como 2 horas de material de film y de sonido. Entonces, este es un buen ejemplo donde todas esas mujeres son las grandes mujeres de mi familia. Mi abuela, mi tía abuela, todas en ese momento mujeres difuntas, todas habían pasado. Y si vas para el otro lado, puedes ver los detalles de los elementos cast, por ejemplo, las planchas. Ahí ves cómo están esas planchas y las descansos, todas fundidas en vidrio
y abajo vas a ver que están las sábanas que mis mujeres plancharon para los de buena vida. Entonces, en el frente de esas sábanas está bordado cosas que dicen para quién planchaban, para su amo, para su padre, para el tío, para el marido, para un extraño, bla, 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 bla. Y encima hay videos. Wow, qué lindo. Impresionante tu trabajo, Magda. De verdad, estamos muy, muy felices de que hayas accedido, porque además Magda está viuda. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, por consideración, Magda, porque yo sé que tú despiertas el debate. Yo tengo preguntas sobre el uso de la palabra, la oralidad, la música, de todo, pero vamos a dejarte ir.